Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vlog más y esta vez vamos a hablar del racismo en Japón. Aunque racismo propiamente no sería la palabra adecuada. Yo creo que mejor diríamos discriminación. Sí, porque racismo implica el hecho de ser una raza diferente. Y no siempre se da esto en Japón. De hecho, a veces son discriminatorios con los de su propia raza, especialmente con los chinos y algunos coreanos. Como ya sabréis, por temas bélicos y demás, Japón y China pues estuvieron un montón de tiempo enfrentados, luego también con Corea y luego con un montón de gente más. Digamos que Japón se dedicó a dar hostias para todo el mundo. El caso es que hoy en día se ven restos de ese odio, de esa discriminación en algunas partes de Japón más que en otras. Sobre todo en la población mucho más anciana, los cuales pues siguen conservando ese odio. Especialmente, como digo, con los chinos y los coreanos. Los que tenemos la piel blanca, pues somos guays, por así decirlo. También he visto casos de racismo respecto a occidentales, a aquellos que tienen la piel más oscura. Es decir, gente negra, los cocuyín, y gente de Latinoamérica. Gente de Latinoamérica cuya tez sea más oscura probablemente se vean envueltos en casos mucho más racistas que los que somos blancos como la leche, como yo, vaya. Generalmente no vais a tener muchos problemas, como os digo, porque las principales discriminaciones que suelen hacer en Japón suelen ir orientadas a los chinos porque son bastante molestos, en verdad. Esto queda muy mal decirlo, pero joder, es verdad, todas las experiencias que he tenido con chinos en Japón han sido gente bastante poco educada, gente muy poco agradable, muy a su bola y en general no tenían respeto por nada, vaya. O sea, muy ruidosos, muy guarros y poco más. Pero las principales quejas son esas, muy ruidosos y muy guarros, especialmente en los trenes y especialmente en las calles muy abarrotadas. Con los coreanos mi experiencia mm, no ha sido mala, sinceramente. En general ha sido bastante positiva. De hecho, tuve una experiencia con una medio coreana, medio japonesa y fue bastante buena. Y en general con las coreanas no he tenido ningún problema. Son muy suyas, son mucho más especialitas que las japonesas, pero bueno. Y luego refiriéndome a mí mismo ya, en mi propia experiencia, en mi propia carne, en cómo los japoneses me han tratado a mí, eh, he de decir que sí ha habido cierto racismo en varias ocasiones, pero no un racismo negativo. Ha sido en plan, bueno, como es guiri, es tonto, hay que hacerle las cosas. Por ejemplo, en el tema del ayuntamiento, la oficina de correos también, a la hora de hacerme el móvil, a la hora de hacerme la tarjeta SIM también, cuando me quise dar de baja también. Son gestos de racismo porque bueno, no dejas de discriminar a la otra persona con independencia de lo bien o mal que pueda hablar, de lo bien o mal que pueda entender, estás discriminándola. Y como la discriminas por ser de otro sitio, sería racismo, yo creo. De todas formas, no fue algo que me molestara eso, sinceramente. De hecho, en muchas ocasiones fue una valoración positiva, porque, hombre, te ahorras un montón de problemas. Por ejemplo, con la policía también tuve algún problema, en plan de que, yo qué sé, por ejemplo, nunca se me ocurrió, porque yo lo había visto, que fuera ilegal que dos personas fueran montadas en bicicleta a pesar de que tengas sitio atrás para montarla. Pues resulta ser que no se puede hacer. Y una vez, pues llevaba a una chica conmigo detrás, de paquete, y la policía decía, Oni-san, Oni-san, o sea, oye, oye, chico, chico, que no podéis ir dos en bicicleta. Y ya está. Y eso es todo lo que la policía hace en Japón. Luego la chica me explicó que no se podían andar dos en bici y dije, bueno, tú finge que no sabes japonés y ya está. Y seguimos para adelante. Y seguimos para adelante y no pasó nada. Luego otra vez me puse a cruzar corriendo un semáforo que estaba en rojo. Me dicen, que está en rojo. Y yo, vale, ¿y qué? No vienen coches. Y así fue.
Y eso fue todo. Que no sé si, por lo visto, si fuera japonés tampoco pasaría nada. O sea, no te... Si vas en bicicleta, técnicamente no te pueden coger, por lo que nos contaba un profesor que era antiguamente policía. Al igual que cuando vas a cruzar, si cruzas en rojo, no te pueden hacer nada. Simplemente te pueden decir, que está en rojo. Y ya está. Y eso es todo. Es un poco absurdo si lo comparas con la policía aquí de España, pero bueno. Y no sé, tras esas experiencias de racismo, que es un racismo positivo, eh, mis únicas experiencias con racismo negativo fue cuando tuve la movida en el restaurante donde trabajaba. Y bueno, cuando me peleé con mi compañero que empezó a soltar un par de insultos racistas en plan, vuélvete a tu país, puto extranjero de mierda, bla 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 bla. Y después de esa experiencia creo que no tuve ninguna otra más. Salvo, bueno, hay una cosa que sí me fastidiaba un poco. Y era cada vez que iba con una amiga asiática, fuera o no fuera japonesa, entendiera o no entendiera japonés, siempre que iba a algún sitio y yo hablaba, el dependiente o el camarero o quien fuera, siempre se dirigía a la otra persona. Eso me tocaba un poco las narices porque era en plan, a ver, tío, te estoy hablando yo, estoy hablando contigo. No porque hables con ella, te va a hablar ella, y más si no entiende japonés. Me hizo mucha gracia especialmente en una tienda en la cual estaba preguntando por un spray para hacer los playeros, ¿cómo se dice? Bosui. Ah, tendré que editarlo porque no me acuerdo ahora mismo de la palabra en español. Bueno, Bosui, Bosui Spray. Un spray para que no se mojen los playeros. No me acuerdo ahora cómo se dice en español. En fin. Y la persona no me entendía. Y entonces se empezó a dirigir a la otra, a la chica que me acompañaba. Y ella no entendía japonés. Así que evidentemente no podía responderle. Y yo le dije, no entiende japonés. Te estoy explicando yo lo que es. Le enseño por el móvil con el diccionario. Le enseño los kanji. Y no entendía lo que era. Y ¿tú eres tonto o qué te pasa? Y luego resultó ser que se decía de otra forma. Y yo, vale, estupendo. O sea, el hecho era el mismo. O sea, impermeable. Esa era la palabra. Resultó ser que impermeable se decía de otra forma, a pesar de que bosui quiere decir resistente al agua. Bueno, si yo voy a una zapatería aquí en España y les pido unos playeros que sean resistentes al agua, van a entender que son impermeables, que el agua no cala. Bueno, pues resulta ser que allí no. Eso el tío era tonto y punto, y no hay más. Y por lo demás, pues no tuve ninguna otra mala experiencia. Así que en definitiva, lo que podemos sacar en conclusión es que los japoneses son más bien xenófobos en general, especialmente con los chinos y con los de tez más oscura. Para los que seáis de piel blanca no creo que tengáis ningún problema. Y si tenéis la tez oscura, tampoco os dejéis amedrentar por lo que os digan o lo que sea. Son sus costumbres y seguro que cada uno en vuestro país, si veis a un asiático, lo vais a confundir con un chino en un 93% de las ocasiones. Y bueno, técnicamente eso también sería racismo, digo yo. Así que nada, hasta aquí el blog más de hoy. Y ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, compartirlo por vuestras redes, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.